Pues vamos a hablar y seguro que les va a interesar mucho, porque lo que nos cuentan aquí Manu Marlasca y Luis Rendueles después acostumbra a ser un tema que al cabo de los meses, a veces de los años, como en el tema del espionaje del Barça, se da como noticia del día, ¿verdad? Y luego llegamos aquí, pero si esto no nos lo contaron ya Marlasca y Rendueles hace un año, o hace 2, o hace 1 y medio, o hace 5 meses. Bueno, pues abran bien las orejas, que lo que va a contarnos hoy seguro que les va a interesar mucho. Son las alcantarillas y la guerra sucia en el caso de Luis Bárcenas. Ya saben que hoy el extesorero ha pasado por la Audiencia Nacional, que es el peor momento para este personaje desde que una docena de policías, 2 mujeres fiscales y un juez, que era Garzón en aquella época, lo vincularon en febrero del 2009, hace ahora 4 años, nada menos que con la trama Gürtel. Bien, todas estas personas han hecho posible descubrir el enorme engaño de quien se llamaba en los papeles Luis el Cabrón. Algunos de esos investigadores ya se han quedado por el camino, otros siguen recibiendo enormes presiones para que levanten el pie y frenen las pesquisas. De todo eso, de las maniobras subterráneas, de la guerra sucia y lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo fuera de los focos, en este caso Bárcenas, hoy nos hablan Luis y Manu. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Empecemos por el final, si os parece. El extesorero del PP que ha declarado hoy, Bárcenas está acusado de 3 delitos, recordemos: blanqueo de dinero, cohecho y delito fiscal. La pregunta es, a falta de saber si se han dictado medidas cautelares, ¿lo van a meter en la cárcel o no? Bueno, a ver, vamos a empezar por el primer delito. Los delitos fiscales, casi ninguno lleva aparejado pena de prisión. No hay nadie en prisión en España por delitos fiscales, o casi nadie. Parece claro, desde luego, que Bárcenas ha defraudado a Hacienda bastante más dinero que esos 120.000 euros por ejercicio que hacen falta para que se convierta ese fraude en un delito fiscal. Uh-huh. Los delitos fiscales prescriben además a los 5 años y Bárcenas empezó a cometerlos hace 20 años ya, para que se convierta ese fraude en un delito fiscal. Uh-huh. Los delitos fiscales prescriben además a los 5 años y Bárcenas empezó a cometerlos hace 20 años ya. Podría ser condenado en el peor de los casos a un par de años de prisión que no cumpliría porque serían su primer delito. Más complicado es el tema del blanqueo de dinero, es decir, si Bárcenas ocultó millones que procedían de supuestos delitos, ya fueran comisiones, sobornos a cambio de obras públicas, tráfico de influencias, corrupción, en definitiva. El Código Penal sanciona esto con penas de 6 meses a 6 años de prisión y una multa del triple del dinero que se hubiera blanqueado. Y el tercer delito del que está acusado Bárcenas, el cohecho, es decir, aceptar dinero por hacer algo ilegal o dejar de hacer algo que fuera legal, está castigado con entre 2 y 6 años más de prisión. En si existen esos 2 delitos está la clave del caso Bárcenas. Claro, claro. Hoy, en cualquier caso, no va a ir a prisión Luis Bárcenas. Hoy, en todo caso, hay un abanico que va entre obligación de presentarse en un juzgado, retirada de pasaporte e incluso, como solicitan las acusaciones más agresivas, el poner una pulsera. En ese abanico nos estamos moviendo, pero hoy Bárcenas no va. Hoy Bárcenas vuelve a su casa. Bueno, y tenemos que hablar de las bambalinas, ¿no? Hay 2 fiscales anticorrupción que han sido y son las encargadas del caso. Míriam Segura y Concepción Sabadell. Bueno, pues estas 2 fiscales jóvenes amenazaron con dimitir en su momento si se las obligaba a acusar a Bárcenas solamente de delitos con Hacienda, porque ya nos ha contado Luis y Manu que en ese caso nadie ha pisado la cárcel. O sea, que las han presionado para que no pidan delitos que sí tienen penas de cárcel. Eso es, exactamente. Lo que hemos sabido nosotros es que esas 2 fiscales recibieron una sugerencia, la sugerencia de que el cohecho solo se aplica a funcionarios, y ciertamente Bárcenas no es un funcionario, y que el blanqueo de capitales no estaría demostrado en el caso de Bárcenas, ¿no? Así que mejor todo lo dejaban en delitos fiscales y ya. Ellas lo rechazaron e incluso amenazaron con dimitir si sus jefes las obligaban a defender esas tesis, ¿no? Los fiscales, recordemos, son un cuerpo muy jerárquico y dependen de su superior inmediato, prácticamente como en la Guardia Civil o como en el Ejército, ¿no? Pero también decís que el fiscal general del Estado, afortunadamente en este caso Eduardo Torres Dulce, las ha respaldado a sus fiscales. Y eso habla bien de la independencia de Torres Dulce respecto al ministro de Justicia, que es su jefe directo, Ruiz Gallardón, ¿no? Que pertenece al mismo partido que Luis Bárcenas, no lo olvidemos. Sí, de momento las 2 fiscales han ganado ese pulso, o sostienen ese pulso, y Bárcenas está respondiendo hoy por esos 3 supuestos delitos, ¿no? En cuanto al blanqueo de dinero, la policía sostiene en su último informe que el extesorero empezó su fortuna con corrupción pura y dura, ¿eh? No solo el 1.300.000 euros que según Garzón y la policía habría cobrado de la trama Gürtel,
sino que creen que, digamos, sus primeros 14 millones de euros tienen un origen corrupto, que pueden proceder de comisiones. Lo que no se creen bajo ningún caso es que procedan de venta de pisos y obras de arte, que es como lo que sostiene él. ¿Han oído ustedes bien, como yo? O sea, los primeros 14 millones, cree la policía, que son de origen corrupto. ¡Qué barbaridad! Porque claro, no se sabe cuántos millones de euros tiene el señor Bárcenas. Bien, sigamos con el mundo subterráneo, con el juego sucio en el tema. No es la primera vez que se aprieta a las fiscales para que sean apartadas, para intentar apartarlas del caso, ¿no? No, ni mucho menos. Con ellas, de hecho, se intentó el método Garzón. Y precisamente fue el mismo letrado, Ignacio Peláez, exfiscal, por cierto, de la Audiencia Nacional, que acusó y logró la condena y expulsión del juez por ordenar escuchas a algunos abogados, recordemos cuando estaban entrevistándose en prisión con sus clientes. Este abogado, Peláez, también denunció a las fiscales porque no se opusieron a esta medida de Garzón y pidió que se las procesara, pero el Tribunal Supremo lo rechazó. Evidentemente ellas acababan de llegar a la carrera fiscal y no tenían ni mucho menos tantos cadáveres como Baltasar Garzón. Bueno, pero intentaron apartarlas, madre mía. Son dos mujeres jóvenes, digamos. Una de ellas, creo, debuta en la Fiscalía Anticorrupción precisamente con el caso Gürtel, que es un buen bautizo, ¿eh? Sí, Concepción Sabadell llegó en el año 2008 a ese destino, a la anticorrupción. 4 semanas después de empezar a trabajar allí le tocó atender la denuncia de José Luis Peñas, que fue el concejal del PP en Majadahonda, que había grabado a Correa. Así empezó todo. Su compañera Miriam Segura llevaba ya un par de años allí en anticorrupción. No las conocemos, pero todos los que trabajan con ellas en la trama Gürtel admiten que han sido básicas, imprescindibles para que esto no haya sido enterrado ya. Porque ha habido durante estos 4 años, muchas maniobras orquestales y orquestadas en la oscuridad, ¿no? Y esas 2 fiscales son, fíjense, casi las únicas supervivientes de todos los responsables policiales y judiciales que han estado desde el principio. Por el camino no solamente se ha quedado el juez Garzón, también otros. Sí, el juez Garzón fue quien primero acusó a Bárcenas y se desató una tempestad contra él que acabó como acabó. El entorno de Bárcenas cuenta que Garzón le ofreció acusarle solo de un delito fiscal si tiraba de la manta, si hablaba. Pero al ser Bárcenas senador en ese momento y haber otros políticos, otros cargos públicos acusados, el caso tuvo que pasar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al juez Pedreira. Bueno, pues cayó Garzón, pero atención, porque también cayó el jefe policial, que fue el que empezó todo, el comisario Juan Antonio González. Sí, en cuanto ganó el PP las elecciones generales, González fue destituido como comisario general de Policía Judicial. Y es curioso porque es un policía que, además de íntegro, nosotros, Manu y yo, lo conocemos hace muchos años, nunca le habían interesado los temas políticos, los temas de corrupción. Lo suyo eran los crímenes puros y duros, ¿no? Los asesinatos, los secuestros. El comisario González fue injuriado, se le acusó de enriquecerse ilícitamente, fue investigado por asuntos internos de la policía durante casi 2 años, obviamente no se le pudo acusar de nada, y hoy está haciendo pasillos a la espera de la jubilación. Madre mía. Y su número 2, el comisario Olivera, también tuvo que dejar la UDEF, la unidad que investiga la delincuencia económica en España, y entre otros el caso Gürtel. Bueno, ¿qué pensarán, se imaginan, esos policías, esos funcionarios que fueron acusados de fabricar pruebas, nada menos, de trabajar para el PSOE? Ahora, cuando toda España sabe al menos parte de la verdad sobre Luis Bárcenas, ¿qué pensarán? Pues fue y sigue siendo todavía hoy, desgraciadamente, una investigación llena de minas, plagada de minas, ¿no? Recordemos que no se pudo, por ejemplo, pinchar el teléfono de Luis Bárcenas, que no se pudo registrar su casa ni su despacho profesional. Los policías pasaron momentos muy, muy amargos y con muchísimas presiones. A la cabeza de esa operación estuvieron, pues, Federico Trillo, Álvarez Cascos y unos cuantos. Recuerdo que alguna vez alguno de estos policías nos decía: lo único que quieren es que persigamos a chorizos que roban carteras. Esto no les interesa. Y otro día, después de algún que otro gin tonic encima, uno nos espetó: si vuelve a venir el concejal ese aquí con las cintas, le damos una pata en el culo y lo echamos. Lo decían lógicamente en broma, pero yo creo que da una muestra perfecta de la amargura por la que han pasado. Claro, lo de darle la patada en el culo y echarlo se referirían seguramente al concejal Peñas, ¿no? Sí. Aquel concejal del PP de Majadahonda, que fue el primero que denunció los hechos, el primero que grabó y que, bueno, ha hecho que todo esto se haya sabido. Los hechos son tozudos, desde luego. Y con otros jefes de la policía, incluso con un director nombrado por el ala dura del PP, como es Ignacio Cosidó, sin embargo, están siguiendo las investigaciones ahora. Claro, no puede ser de otra manera, ¿no? En un país civilizado. Y a Cosidó, sí, pero claro. Y a Cosidó le está pasando factura también la Gürtel, ¿eh? Hay personas que están pidiendo ya su destitución en la policía por no controlar a la UDEF, textualmente. Madre mía. Especialmente después de los últimos datos conocidos sobre Ana Mato, amiga y digamos del sector de Javier Arenas en el PP, que es otro de los históricos defensores en el partido de Luis Bárcenas. Bueno, hemos visto cómo cayó el juez Garzón, cómo cayeron los jefes de la policía, los que se injurió, cómo las fiscales siguen recibiendo presiones. ¿Cómo ha vivido ese juego subterráneo
el protagonista de todo esto, Luis Bárcenas? Bueno, pues en una montaña rusa, yo creo, ¿no? Y lo vamos a intentar explicar. A Bárcenas, cuando le acusan en 2009, le prometen que todo quedará en nada, que no se preocupe. Y el mejor dibujo de cómo lo ha vivido son las charlas que tiene con su gestora, con la gestora de su fortuna en Suiza, con Agatha Stimoli, que luego hacía un resumen para sus jefes de cada visita, ¿no? Tras una reunión con Bárcenas en Madrid, la ejecutiva del banco suizo escribe: el cliente evita aparecer en público, está muy sensibilizado por las acusaciones contra él y lleva muy mal esta situación. Continúa afirmando que las acusaciones son infundadas. Poco después se anuncia que Bárcenas va a denunciar al juez Garzón. Y en marzo del 2010, con Garzón ya caído en desgracia, la banquera vuelve a tener un encuentro con Bárcenas que parece otro, y transcribo textualmente: el cliente me informa que el affair del PP está difuminado, está aliviado. O sea, que ahí Bárcenas y los suyos han conseguido una primera victoria, ¿no? Que creía que seguramente sería definitiva. Aunque el tesorero aún tenía alguna duda, ¿no? No está conforme del todo. No lo estaba. Le dolía mucho, le duele mucho que se acuse a su esposa, Rosalía Iglesias, de un delito fiscal, y se queja amargamente de que Federico Trillo, el jefe jurídico del PP en todos estos asuntos, se ocupara más de Francisco Camps, del presidente de la Comunidad Valenciana, y de sus trajes, que de su asunto, que del caso Bárcenas, que decía él era mucho más grave. Poco después, curiosamente, por aquella época, 2010, aparece en el diario El País una información que asegura que Trillo y el despacho de abogados donde trabaja su hijo están facturando mucho dinero al PP por el tema de los militares, de los 62 militares españoles que fallecieron en el Yakovlev 42 y por el caso Gürtel. Vamos a ver, ¿me vais a decir que fue Bárcenas el que filtró todo eso de Trillo como un aviso a navegantes, como diciendo que soy una bomba de relojería andante ya en el 2010? No tenemos la certeza, Bueno. pero sí que es cierto que Bárcenas mantiene ya por aquella época reuniones con distintas personas, algunos de ellos periodistas, por cierto, de grandes periódicos, en hoteles de 5 estrellas de Madrid. Va con una carpeta siempre y habla, por ejemplo, del tema Trillo y de otros que afectan al PP. Entonces llega a la causa otro personaje, un amigo íntimo de Bárcenas y exdiputado del Partido Popular. Este debe ser Jorge Trías Agnier, claro. Abogado y amigo también del juez Baltasar Garzón, creo. Sí, y amigo también del juez Antonio Pedreira, digamos, el que heredó el caso, al que pasó la instrucción del caso Gürtel. Trías, entonces, en el 2010, media para que la mujer de Bárcenas quede fuera del caso, para que le quiten la imputación. Y el caso es que la imputación se le quita a Rosalía, a la mujer de Bárcenas, a finales de ese año, 2010. Y luego Trías pasa una factura de 53.000 euros al Partido Popular por su asesoría en el tema Gürtel. El PP decide no pagar. Son tiempos muy turbulentos, porque Dolores de Cospedal decidió también que el partido ya no pagara más el abogado de Bárcenas, el bufete de Miguel Bajo, ni el abogado de Jesús Sepúlveda, ¿no? Pero el caso es que en septiembre de 2011, el juez Pedreira, en un informe que dejó de piedra a las dos mujeres fiscales y a los policías, deja fuera del caso, libera de cualquier culpa a Luis Bárcenas, que vuelve a ser un hombre libre e intachable. ¿Se imaginan? ¿Pero qué le pasó a Pedreira? O sea que, bueno, no hago preguntas que no se pueden responder porque es como para indignarse, ¿eh? En ese momento que de pronto dicen que se cierra el caso, que se archiva y que no hay nada contra Bárcenas, que septiembre de 2011 llega la calma y se acaban las maniobras, supongo, en la oscuridad, ¿no? Se aplazan, el clima era propicio para ello. Ten en cuenta que en noviembre el Partido Popular arrasa en las elecciones, Suiza aún no envía la respuesta a una comisión rogatoria que España había enviado el año anterior, en 2010, y todo está en calma. Pero en marzo del 2012, la Audiencia Nacional reabre el caso y le pega un rapapolvo tremebundo al juez Pedreira. Bárcenas y su mujer vuelven a estar acusados y pese a que él sigue cobrando y trabajando en el Partido Popular, según hemos sabido ahora, con una sala a su disposición, empieza a moverse. Suiza le avisa ya de que va a enviar los datos con los 22 millones de euros a España. Bárcenas pleitea allí e incluso trata de frenar esa información. Trata de frenarlo, pero no lo consigue. Bueno, el PP, por tanto, no ha pagado a Jorge Trías por sus gestiones. Bárcenas, por tanto, está descontrolado. Algunos de sus amigos intentan calmarlo con toda clase de promesas. Y ahí se produce un incidente casi increíble. Contadlo, por favor. Bueno, algún buen amigo, o que se tiene por buen amigo de Bárcenas, le asegura, hablamos de septiembre del año 2012... Nada, hace 5 meses o 6, que los policías de la UDEF estarían dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo con él, que todo podría dejarse otra vez, siempre estamos en lo mismo, en un delito fiscal, en un tema de Hacienda. No olvidemos además que si la cosa es solo un delito fiscal, Suiza ya no contesta nunca ni colabora con ninguna policía de ningún país. Claro. Así que jamás se habría conocido su botín, su patrimonio oculto, ¿no? Le informan de que un restaurante de Madrid donde van a acudir a comer algunos de esos policías esa tarde, y allí se presenta Bárcenas, que se encara con ellos y les exige que le dejen fuera del caso para siempre. Imagínense, es una escena casi de Los Soprano, ¿eh? Un señor acusado de varios delitos, vociferando y riñendo, digamos,
a varios policías en un local público. ¿Y cómo acabó aquello? Pues acabó fatal, acabó muy mal. Los policías le hicieron ver que era mucho mejor que se marchase, que no iban a hacer nada de eso y que preferían no tomar otras medidas. Y Bárcenas, antes de irse, les explicó que estaba allí porque el propio Javier Arenas le había garantizado que el pacto era posible. Tras este incidente, Bárcenas no se queda quieto, ni mucho menos, y envía una carta al director general de la policía, Ignacio Coisido, que había sido compañero suyo en el Senado, en la que poco más o menos que le exige lo siguiente: que esos mismos policías de la UDEF hicieran un informe al juez asegurando que él no era LB ni Luis el Cabrón, como aparecía en los papeles de la Gürtel. Buena suerte que el director de la policía, y también militante del PP, hay que decirlo, no lo olviden, actuó muy bien y envió la carta a la UDEF. Bien, ellos la remitieron al juez y las fiscales hicieron un escrito con otro rapapolvo para Bárcenas. Eso es. Pasan unos pocos meses más y Bárcenas no puede frenar la respuesta de Suiza, que al final llega. Sí, y en esos días cuando va a llegar la comisión rogatoria, Bárcenas va a un notario en Madrid donde da fe, manifiesta que tiene los datos de una cuenta corriente con los donativos que recibía el Partido Popular. Que también esa cuenta la conocía su antecesor y todavía amigo, Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del Partido Popular en la etapa de Aznar, y envía también un mensaje a su amigo Lapuerta. Tiene que avisar urgentemente a Mariano Rajoy. Avisan a Rajoy de que Bárcenas tenía 22 millones en Suiza, del escándalo que eso supondría cuando se supiera. Claro, ¿qué dijo Rajoy? ¿Alguien sabe qué piensa que dijo Rajoy? Bueno, por los datos que tenemos, que manejamos nosotros, después de Reyes más o menos hay una reunión en la sede del PP, una discreta reunión, en la que Álvaro Lapuerta le transmite a Rajoy el recado de Bárcenas, con el matiz, eso sí, de que el dinero es completamente limpio. Rajoy, según la versión que tenemos de esa reunión, pregunta al menos en un par de ocasiones, ¿pero lo van a meter en la cárcel? Y el 16 de enero, el juez Pablo Ruz emite un auto en el que se recoge ya que Bárcenas tenía esos 22 millones en Suiza y que eso sería, atención, porque hablamos de 22 millones como si fuera toda la fortuna, que es muchísimo dinero, pero dice Ruz que eso podría ser entre el 20 y el 50% del total de su fortuna. Eso es lo que dice Bárcenas al banco, lo que marca Bárcenas. Llega el escándalo y ahí el PP se divide, ¿no? Hay como dos PPs. Primero, el diario El Mundo publica que Bárcenas tiene datos sobre los sobres que supuestamente pagaban a dirigentes del PP. Y luego el abogado Jorge Trías, el mismo que echó una mano en la Gürtel, lo hemos contado, al que no le pagaron, escribe un artículo y da una entrevista en el diario El País en los que admiten los dos los sobresueldos. Días después El País publica los papeles de Bárcenas en los que se recogen pagos a Rajoy, a Rato, a Cebes, Arenas, Cascos y muchas otras personas. Pero Bárcenas dice que esos papeles son falsos. ¿Y los expertos qué han dicho? Pues todos los expertos de verdad, no los feriantes, dicen que son escritos por... No los grafólogos, sino los expertos, Eso, los peritos caligráficos. Los peritos caligráficos, eso es. Porque he oído a un grafólogo decir que Bárcenas tenía acidez de estómago. Incluso. Sí, no, por favor, seamos serios, sí. Incluso los exámenes que ha hecho la policía, con la dificultad que tiene siempre, ojo, al estar analizando fotocopias, hablan de que pudo utilizar 2 bolis distintos para despistar y que habrían sido escritos de una sentada, seguramente a finales del año pasado. Y quizás, y esto ya es cosa nuestra, en la misma sala Andalucía, en la sede del PP, muy cerca del despacho de Rajoy. Todo indica además que Bárcenas se guarda mucha información, ¿no? Entre otras cosas, toda la financiación antigua del PP, lo que podrían ser sus filesas, ¿no? También 4 años que no están en los papeles del País y que fueron los años duros de oposición antes de la llegada de Aznar al gobierno. Pongámonos por un momento en la piel de Rajoy. ¿Qué puede hacer ahora? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en el PP hay dos sensibilidades, ¿no? Algunos dirigentes defienden que hay que apoyar discretamente a Bárcenas, por supuesto sin que se sepa, y tratar de reducir todo esto a un fraude de Hacienda, a un delito fiscal. Que el tesorero pida perdón públicamente, ya ha hecho un amago en una entrevista en 13TV, que reconozca ese delito, que pague una multa y adiós. Y Bárcenas ha transmitido a algunas de esas personas, a algunos de sus viejos amigos, que está dispuesto a hacer eso, y a cambio no tiraría de la famosa manta, ¿no? El otro grupo de dirigentes, el que encabeza Dolores de Cospedal, lo que dice es que Bárcenas es para el PP lo que Luis Roldán fue para el PSOE. Roldán también amenazó con tirar de la manta, recordemos, pero fue detenido, juzgado, condenado y acabó encarcelado, y la manta no dejó desde luego nada al descubierto, ¿no? Este sector del PP defiende dejar a su suerte al extesorero, dejarle y que se pudra, poco más o menos, ¿no? Y recuerda que ahora Suiza enviará más datos de otras 3 cuentas de Luis Bárcenas y que se investiga ya a otro miembro del PP, a Luis Fraga, sobrino del fundador del PP y senador. No parece desde luego que sea posible ya a estas alturas frenar el caso. No sabemos, ¿no?, en cuál de los dos sectores está Rajoy, el presidente. No se ha pronunciado, ni siquiera pronuncia el apellido Bárcenas, ¿no? Nosotros pensamos que está un poco entre los dos, ¿no?, con un pie en cada sitio. Lo cierto es que hay un alto dirigente del PP que nos comentaba el otro día con bastante ironía, y lo voy a decir casi textualmente: de esta historia solo hay 2 líderes del partido que saldrán por la puerta grande porque nunca tuvieron nada que ver con el señor Bárcenas. Lo malo es que los dos se odian a muerte. ¿Se refería a Gallardón y Esperanza Aguirre? Esos dos se odian bastante, desde luego.
Y son los dos únicos líderes veteranos, digamos, que no aparecen en ningún papel y que están tranquilos con esta historia. Muy interesante. Manu Marlasca, Luis Rendueles, nos quedamos pensando sobre todo lo que habéis dejado en el aire. Gracias, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.